Hola grupo y bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Esta semana comenzamos una nueva unidad en la que abordamos el apasionante campo de la traducción médica. Nuestro objetivo en este caso será el de reconocer las características del género del artículo científico y de su resumen o abstract y comprender sus convenciones discursivas, detectando las principales dificultades que pueden surgir al trasladarlos al español. Y comenzamos por preguntarnos qué es la traducción médica. Cuando hablamos de traducción médica, no nos referimos solamente a traducir textos hospitalarios o recetas. En realidad, este campo va a abarcar todo el universo de las ciencias médicas y de la salud, desde la farmacología hasta la cirugía, la pediatría y también la genética. Decimos que es una rama dentro de la traducción técnico-científica y lo más interesante es que combina lo lingüístico con lo especializado. Un traductor médico puede encontrarse con textos muy variados que van desde artículos de revistas científicas hasta informes clínicos. También podrá enfrentarse a prospectos de medicamentos, certificados o incluso también libros de divulgación. Por eso nadie puede saberlo todo, ni siquiera un médico va a dominar todas las áreas y mucho menos un traductor. Lo importante aquí entonces es que como traductores médicos aprendamos a documentarnos, a consultar fuentes confiables y entender cómo se comunica la ciencia en distintos contextos. Es importante distinguir al lenguaje médico como un lenguaje científico que busca precisión y claridad absoluta. Vamos a ver que cada palabra tiene un significado técnico muy definido y que el objetivo del texto médico es el de transmitir información objetiva sin ningún tipo de adorno ni ambigüedad. Es por esto que decimos que predomina la función representativa del lenguaje, es decir, la que describe, informa y explica sin intentar transmitir ningún tipo de emoción. Además, vamos a ver que los artículos médicos suelen tener una estructura fija con una introducción, con los métodos, los resultados y finalmente las conclusiones. Veremos que en cada parte se repiten ciertas expresiones que como traductores deberemos reconocer en ambos idiomas. En la práctica ya vamos a ver que los mayores problemas van a surgir con los detalles lingüísticos, el uso de los artículos, las preposiciones, las diferencias en la extensión de las oraciones o en los falsos amigos que pueden cambiar completamente el sentido médico del texto. Y otro aspecto muy importante para tener en cuenta, aunque a veces se subestima, es la dimensión cultural de la traducción médica. Aunque sabemos que la medicina moderna es internacional, cada país va a tener su propia forma de relacionarse con los médicos, con el nombre de las enfermedades y también con la comercialización de los medicamentos. Por ejemplo, vemos que en España o Argentina los pacientes suelen conocer los nombres comerciales de los fármacos, mientras que en el Reino Unido van a utilizar los nombres químicos. Entonces, si traducimos sin tener esto en cuenta, podríamos llegar a confundir al lector o incluso a dar información inexacta. También veremos con la práctica que existen diferencias en las unidades de medida, en las fórmulas químicas o en los nombres de las enfermedades. Por eso, el traductor médico deberá trabajar como un verdadero investigador. Deberá consultar los vademecums, revisar datos técnicos con expertos en lo posible y también cuidar sobre todo la coherencia terminológica. La meta, como ya sabemos, no es hacer una traducción literal, sino una traducción profesional, precisa y sobre todo culturalmente adecuada que comunique con claridad y rigor. Esta semana vamos a ver el artículo científico, que es el principal medio de comunicación dentro de la comunidad académica. Es el texto que permite que los investigadores compartan sus hallazgos y contrasten los resultados con sus colegas. Esto va a contribuir siempre al avance del conocimiento. A diferencia de otros géneros, el artículo científico va a exigir una redacción clara, objetiva y, como ya dijimos, rigurosa, ya que su finalidad es la de informar con precisión y no la de persuadir o entretener. Además, este tipo de textos suele publicarse en revistas especializadas, donde es evaluado por expertos antes de su aceptación. Este proceso se conoce como revisión por pares. Esta etapa va a asegurar la validez científica y la calidad del texto.
Y como ya dijimos, los artículos científicos siguen una estructura estándar conocida como IMRID, que corresponde a introducción, métodos, resultados y discusión. Vamos a ver que en la introducción el autor va a plantear el tema, lo va a presentar, también va a describir el marco teórico y la pregunta de investigación. En la sección de métodos, este autor describirá cómo desarrolló el estudio, qué materiales, técnicas o procedimientos se utilizaron. En cuanto a los resultados, se van a exponer los hallazgos de una manera muy objetiva, sin ningún tipo de interpretación. Finalmente, en la discusión se van a interpretar los datos y se van a comparar con estudios previos, si los hubiera, explicando también las implicaciones que tiene este trabajo. Esta estructura, como vemos, facilita que cualquier lector pueda seguir el razonamiento científico paso a paso, lo que será esencial para la transparencia y la reproducibilidad. Dentro del artículo científico nos vamos a detener en el abstract, que es uno de los elementos más leídos de cualquier artículo científico, que corresponde a un texto breve, generalmente entre 150 y 250 palabras, que sintetiza el trabajo de investigación. Su función será la de permitir al lector entender en pocos segundos de qué se trata el estudio, qué métodos se usaron y cuáles fueron los resultados principales obtenidos. Un buen abstract debe ser autónomo, es decir, comprensible, incluso si no leemos el artículo completo. Es por ello que debe incluir todos los objetivos, la metodología básica y los resultados más importantes, así también como las conclusiones. También se deben añadir palabras clave, que son las que ayudan a indexar el texto en bases de datos y facilitan su búsqueda. En muchos casos, un abstract bien escrito es lo que va a determinar si alguien decide leer el artículo completo o no. Es importante señalar que el estilo de los artículos científicos tiene características propias que hacen que el lenguaje sea objetivo, preciso y alejado de lo emocional y lo subjetivo. Para mantener ese tono impersonal, es común que los autores utilicen la voz pasiva o las construcciones impersonales, como por ejemplo se observó, fue analizado, en lugar de observamos o analizamos. Además, se emplea una terminología técnica específica que permite comunicarse con precisión dentro de un campo disciplinar. Otro rasgo clave va a ser la cohesión y la utilización de conectores, como por ejemplo por lo tanto, sin embargo o en consecuencia, que son los que van a organizar las ideas y van a facilitar la comprensión. En resumen, un artículo científico vemos que debe ser coherente, claro y directo. Cada palabra cuenta porque el objetivo final va a ser el de transmitir conocimiento de la manera más eficiente posible. Vamos a evitar así la ambigüedad y el lenguaje coloquial en este tipo de textos. Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 19. Como siempre, tienen una guía para descargar de plataforma que los va a ayudar a resolver los ejercicios de teoría aplicada. Les recomiendo leer con atención los ejemplos que contiene esta guía. Y en cuanto a la teoría aplicada, como dijimos, en un primer lugar deberemos resolver, describir un caso en el que se puede dar un error por interferencia lingüística, luego dos casos de convenciones intralingüísticas que deberán reconocer y describir, y finalmente, y en base al material teórico de esta semana, deberán identificar dos casos de movimientos en cuanto a la superestructura de acuerdo al modelo conformado por introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. En cuanto a la parte práctica, deberán traducir un fragmento de un artículo científico que será publicado en una revista científica para un público hispanohablante. Hasta aquí este video, los espero en el foro de avisos por cualquier comentario o consulta. Saludos.